cuando nos damos cuenta que la balsa está avanzando. Se sentía como que estaba chocando en la popa del barco, que es la parte de atrás. Se sentía que estaba chocando el agua. Entonces le digo a Mariano, Mariano, esto está al revés. Y esto está navegando, tú sabes, yo creo que está navegando al revés porque yo no veo la luz de Cuba. Es decir, cuando tú mirabas para atrás veías la luz de Cuba, pero te estabas Te estabas como... alejando de la luz de Cuba. Sí, y entonces dijimos, sí, yo creo que esto está, las corrientes nos están llevando. Y dice Mariano creo que tenía como una brújula, que no era una brújula muy buena, pero creo que tenía una. Y decía, Jaime, pero esto está yendo rumbo norte. Es increíble que esto está yendo rumbo norte. Esto no está jorobándose para ningún lugar, está yendo rumbo. Bueno, que está bien, que está bueno. Bueno, no, ni los remos le pusimos de lo que, como aquello estaba Claro. avanzando. Parecía que venía con un motorcito chiquito. Que era la Avanzando. marea. Wow, qué bueno. Pero ahí nos cogió un mal tiempo. ¿Qué fue la tormenta? Se formó una tormenta de momento. Aquello se puso feo, que tú, cuando estabas arriba, veías un hueco para allá abajo así. Tú sabes, se puso como claro, en con el los mar rayos. es un hueco de como las Es olas. increíble, las olas eran olas. Hoy en día, yo juraría que eso eran olas de lo que le llaman 13, 14 pies. Y ustedes tenían aún, o sea, tenían el agua por encima de la pierna. Sí, pero, y aún pero estaban en una- impresionante, aquello no se viraba, tú sabes, subía con la ola como un barco así, subía con la ola y volvía a bajar. Cuando bajaba para el hueco aquel, tú veías agua a los dos lados y tú decías, ¿y dónde yo estoy metido? ¿Sabes? Porque a todas estas era... Y la tampoco tormenta. ahí tuviste miedo. No, realmente yo creo que no tuve tiempo de tener miedo. Wow. Yo no tuve No tiempo. tuve Tú sabes tiempo una de tener vez, miedo. tú sabes una vez que sentí miedo, algo que nos pasó un poquitico más adelante en ese mismo viaje, cuando aplacó un poco la tormenta, que no le pasó nada a nadie, gracias a Dios, nadie se salió de la balsa. Y eso es otra cosa que yo decía, caballero, cualquier cosa, nos amarramos todos y nos podemos caer de la balsa, pero no se va a ir nadie lejos, porque si tú estás amarrado te vas a quedar cerca, porque eso no se va a hundir. Él se podía virar, pero hundirse no se iba a hundir, porque eran 8 tanques de 50. Tú sabes, los tanques Sí. de metal, que muchas veces cargan aceite y cosas así, eran tanques de eso, llenos Los de... tambores que le Sí, dicen. los tambores, eso. Entonces, estaban sellados, tú sabes, estaban selladas las tapas y todo eso. Eso agua no le entraba, eso no se hundía. Y entonces, como cuando pasa la tormenta, Manny, estábamos nosotros remando. Ya de nuevo estábamos remando. ¿Y quién te dice a ti que cuando nos dimos a dar cuenta venía un barco ruso, que nos dimos cuenta después que era ruso, que nos pasó, yo te diría, de aquí más o menos donde está El Starbucks. café, sí, el Starbucks aquí al frente, Wow. a esa distancia. Pero cuando nosotros nos dimos cuenta, ya porque el barco era como color... Claro, es que era de noche, no veían casi. Sí, de noche. No podían distinguir. pero la Tenía luna, luces. no, después de la tormenta salió como la luna y había más claridad. Ahí había un poco más de claridad, pero bastante claridad. Se veía bastante, se reflejaba mucho con la claridad. Pero el barco era como un color así, como le decimos nosotros, ¿cómo se llama lo que se le da abajo la pintura de hierro? Como. Ya, Bueno, como un color así de metal. Usan color de metal así. Y como un entonces... fondo de estos. Sí, pero no recuerdo ahora el nombre de esa pintura. Pero ese era el color del barco, no se veía mucho de noche. Y entonces, cuando lo vinimos a ver, nos dimos, oye, un barco, para atrás, y empezamos a remar para atrás. Y nosotros empezamos a gritarle porque para ver si nos escuchaban, aunque aunque nos escuchaban no podían hacer nada, porque si aquella cosa nos daba, tú sabes, probablemente nos mataba, porque a esa velocidad probablemente nos mataba. Yo no. Y entonces empezamos a gritar, ¡ay! Remen, olvídense de gritar y remen. Y empezamos a remar para atrás. Bueno, nos alejamos, el barco nos pasó, como te digo, de aquí más o menos ahí al Starbucks. Y nada, ahí sí sentí un poco de temor. Porque aquello no era algo que yo pudiera controlar. Ahí si nos daba, ahí sí aquello iba a ser, probablemente iba a haber un accidente grande. Pero ahí fue el único momento. Pero seguimos navegando y, ¿sabes? Remando. Ya toda la madrugada sí estuvimos remando ahí lo más que pudimos. Y con el agua arriba de nosotros, increíble el agua. Yo no vi, ni cuando amaneció vi un solo animal. Yo no vi ni un delfín, ni vi un tiburón, yo no vi nada. Si hubiera pasado y hubiéramos estado en aprieto porque estábamos adentro del agua. Claro. Adentro del agua estábamos nosotros y aquello lo que tenía era una cerca, pero la cerca solamente era alrededor por el lado, pero atrás estaba abierto completo, es decir, el agua entraba, tú tú sabes, si hubiera un animal hubiera podido entrar adentro de. Pero como te digo, yo no era que tuviera miedo, pero yo no vi ni un solo animal. Entonces, seguimos y seguimos. Rubén, el amigo mío que hice ahí en la balsa, Rubén tenía un poquitico más de experiencia que todos los demás. Rubén era un tipo que había estado mucho tiempo en contra del gobierno.
Y él tenía, recuerdo, cuando yo fui a su casa a ayudarlo a buscar las cosas que él iba a vender para poder pagar su puesto en la banda, en la balsa. Recuerdo que él tenía una bandera americana y tenía el guardacosta. Tú sabes, no me recuerdo ahora si era la misma bandera que tenía la franja del guardacosta. Exactamente ahora no recuerdo cómo era, pero recuerdo que él tenía la bandera americana en su cuarto. ¿Sabes? En Cuba eso era prohibido, pero prohibido. Pero bueno, la tenía dentro de su casa, pero por supuesto, él era opositor al gobierno. Él había estado ya preso por salida ilegal y demás. Y entonces, cuando, estoy hablando de unas 6 de la mañana, una cosa así, mirábamos y no veíamos nada al horizonte, ya amaneciendo. El mar era un plato, liso, el mar era un plato. Y mirábamos y no veíamos, pero nosotros seguíamos remando y seguíamos remando. ¿Y quién te dice a ti que de pronto se ve un puntico, pero aquello era un puntico, y dice Rubén, aquello que está allá es el guardacosta? Rubén ya en la travesía empieza como que a extrañar a su hija y empieza, ay, oye, no, tú sabes, que no, mi hija, que no sé cosa. Entonces yo le digo, usted tranquilo, que usted no va a virar para ningún lugar. Usted sigue aquí con nosotros porque usted se sacrificó. Y bueno, ahí al final, él es el primero que dice, mira, aquello que está allá, me dice Rubén, aquello que está allá es el guardacosta americano. Lo que se veía era un puntico. Parecía la computadora esa en el medio. Puntico negro que se ve. Y yo le dije, ¿cómo tú vas a diferenciar eso, Rubén? Y me decía, eso que está ahí es el guardacosta americano. Yo le puedo ver que tiene la franja, o sea, que tienen la franja así en los lados, la franja roja. Y dice, yo le puedo ver la franja roja. Y yo, Rubén, yo estoy ciego entonces, pero yo no veo nada. Óyeme, aquello fue increíble. Como a la hora, más o menos, se empezó a ver que aquello venía para arriba de nosotros. No, yo no lo logré ver la franja hasta que no estaba cerca, pero aquello empezó a navegar así para arriba de nosotros. Y nosotros para arriba de ellos. Y ellos para arriba de nosotros. Y de pronto paró, hizo así y dobló por un lado. Y se fue. Se alejó, que se perdió. No nos vio. Vamos a seguir. Y seguíamos. Y entonces cogió por otro lado y así. Y a cada rato tú lo veías que venía y de pronto se volvía a ir. Y nosotros decíamos, ¿qué cosa? No nos ha visto. Bueno, ¿qué pasaba? Cuando ellos divisaban una embarcación, ellos marcaban, ellos tenían anteojos especiales y demás. Entonces, si ellos veían que la embarcación estaba bastante segura, ellos buscaban una que estuviera más insegura y iban primero a recoger a esa gente. Y realmente la embarcación de nosotros estaba segura. Y entonces, así, fueron varias veces, hasta que vinieron a donde estábamos nosotros. Cuando ya vimos la embarcación, aquello fue, imagínate, una alegría increíble, tú sabes, cuando estaban cerca. Tengo una anécdota de ese momento, fue con malas palabras, no lo puedo decir, pero empecé a gritar desaforadamente, a decir abajo Fidel, y empecé a decir malas palabras, y que no sé. Yo recuerdo, Manuel, que yo tenía un par de tenis puestos nuevecitos de paquete, que me había conseguido en Cuba. Era un par de tenis de botica, nuevo de paquete estaban aquellos tenis. Yo tenía 2 pares igualitos, no los había dejado y eso me los había traído puesto. Y cuando yo veo la guardacosta, cogí los tenis, me los quité y digo, llegué. Nosotros le decimos en los Estados Unidos, le decimos la yuma. No sé si has escuchado esa palabra. Nosotros le decimos la yuma. No recuerdo ahora por qué se le decía la yuma, pero así decimos en Cuba a los Estados Unidos, para la yuma, me voy para la yuma, me voy para el yuma. Y entonces cogí los tenis, me los quité y los tiré para el agua, abajo Fidel, y empecé a decir malas palabras. Y dije, llegamos a la yuma. Me metí 14 meses de descanso en Guantánamo. ¿Te devolvieron a Guantánamo? Sí. Y como no tenía zapatos, 14 meses. Por botar los tenis. No. Me metí como 11 meses. Como 11 meses con unas chancletas finiticas así que nos daban a nosotros. Sin tenis, imagínate, para mi pie ellos mandaban donaciones, pero para mi pie no llegaba nada. Y por la gracia de botar los tenis, me metí una pila de meses en Guantánamo sin tenis, prácticamente descalzo. Por botar los tenis de la gracia. ¿Y esa experiencia de Guantánamo? O sea, 11 meses, pero fue buena. Yo estuve 14 meses. Meses en Guantánamo. 11 meses sin zapatos, pero 14 en sentido general. 14 meses estuve. Mira, la experiencia de Guantánamo fue increíble. Primero estuvimos, cuando nos recoge el guardacosta ese. Recuerdo cuando subimos guardacosta, aquello que era de metal. Cuando yo creo que nos recogió como a las 8:45, 9 de la mañana, una cosa así. Y yo recuerdo que cuando me suben ahí arriba descalzo, aquello estaba caliente y no se podía estar arriba de aquello. Yo caminaba y era haciendo así los pies, señor, buscando una sombrita, a ver dónde había una sombrita para poder poner los pies, porque aquello quemado, porque metal arriba. Y recuerdo que me vio un americano de los guardacostas
y el tipo me ve, tú sabes que yo estoy haciendo así a los pies, brincando, y el tipo es así. Yo he tenido suerte siempre para hacer afinidad con las personas. Entonces, recuerdo que el tipo es así y se mete para abajo por la escotilla, por ahí para abajo. Y a ratos así, abre la escotilla, sale y a donde estoy yo y viene con un paquete, un nylon así grande lleno de chancletas. Y me lo da a mí. Y me dice, coge, repártelo. No sé lo que me dijo porque fue en inglés, pero me lo dio. Y entonces yo me imagino que me dijo, ¿sabes? Repártelo porque me está dando un paquete entero. Yo no iba a... Y yo cogí un par para mí y se los pasé los otros a la gente para que la gente se quede. Me puse un par de chancletas, coño, menos mal, por lo menos ya no estaba arriba de aquello caliente. Y aquel guardacosta empezó a navegar. Ellos navegaban buscando personas. Ellos tenían como un perímetro. Por ejemplo, uno cubría desde La Habana, desde Pinar del Río hasta Cienfuegos, que es la parte occidental de Cuba. Otro corría a la parte central y otro corría a la parte oriental, recogiendo personas, los tres. Cada vez que encontraban una balsa, aquello, yo recuerdo que muchas veces llegaban a la balsa y cuando llegaban, ya la balsa tenía... ¿Tú recuerdas cuando pasó aquí el huracán, aquel que entró por New Orleans, que inundó New Orleans completo? ¿Te acuerdas que le ponían en las puertas una cruz o un círculo? ¿Sabes? Cuando llegaban los rescatistas, si adentro habían personas fallecidas, en ese momento no podían recoger a nadie, porque en ese momento era rescatar, no podían recoger el cuerpo. Entonces se encontraban una persona, le ponían una cruz, ¿sabes? Adentro de la casa, para que supieran cuando vinieran atrás las otras gente que vinieran recogiendo los cadáveres. Bueno, así mismo lo hacían a las balsas. Si no había una persona y la balsa estaba intacta, le ponían una cruz, como que ahí parece que había habido alguien, para que cuando viniera el guardacosta supiera que o que lo habían recogido o que no había nadie. No sé si era por estadística, no sé exactamente lo que hacían, pero automáticamente ellos o le daban candela o la hundían de una manera, o si era una cámara la ponchaban para que se hundiera, para que se deteriorara. Y entonces no recogían nada. Y yo recuerdo que cuando iban así a las diferentes embarcaciones, yo recuerdo que se paraba allá arriba, era una mujer, se paraba allá arriba, miraba y decía, rumbo tal, no sé, cosa, daba las coordenadas y para allá cogía el guardacosta y así, recogiendo personas. Y recuerdo que cuando nosotros nos recogen, que ellos se alejan de la de nosotros y le cayeron a tiro con un M16 a los tanques. Claro, para hundirlo. Para que se hundiera. Pero aquello dio una pila de viaje, el guardacosta dio una pila de viaje. Y cada vez que nosotros pasábamos por donde estaba la balsa nosotros, ahí estaba la balsa nosotros. Pero claro, ya la habían marcado como que esas personas las habían recogido, ¿no? Pero aquello no se hundía. Ni lleno de hueco, pero aquello fue que le descargaron peines de M16 en medio más, y tú veías los tanques como empezaban, tú sabes, y nada. Nosotros me acuerdo que llevábamos un tanque grande así de agua, lleno de agua, y el tanque aquel soltaba los chorros de las balas cuando le entraba. Y entonces, así estuvimos como, yo diría como hasta el mediodía, tarde, así, en aquella embarcación dando vueltas para diferentes lugares recogiendo gente. Y después vino un barco grande, que le llamaban el barco madre. Nos montaron en unas embarcaciones más pequeñas, nos llevaban a y ese se metía, el barco madre era un portaavión que abría la parte de atrás. Entonces venían unas lanchas de goma, nos montaban esas lanchas en el otro barco y nos traían hasta y se metía hasta la parte de atrás, así. Y ahí metieron 4,000 personas dentro del barco. Wow. Y estuvimos 4 días arriba del barco. A mí me recogieron el día 1 de septiembre y estuvimos hasta el día 4 que llegamos a Guantánamo. 4,000 personas arriba de aquello, era un escampavías y lleno de personas. Tú sabes, cuando los barcos, los escampavías, no sé si has estado alguna vez en un barco de eso. Cuando ellos abren la parte de atrás, eso es como decir un almacén, pero bien grande. Ponte tú, no te puedo comparar con un almacén de lo grande que es aquí, porque son almacenes gigantes, son anchos y altos y abiertos por ahí para allá, que por ahí meten los tanques de guerra, los camiones, todas las cosas que ellos van a mover, y eso es grandísimo. Bueno, personas ahí, y arriba donde van los aviones, no había nada, no había aviones. Allá arriba también pusieron carpas improvisadas y allá arriba habían personas. Y estaba hablando 4,000 personas. En ese barco nada más habían 4,000 personas. Eso fue lo que dijeron ellos después. Y entonces ahí llegamos a Guantánamo el día 4 y en Guantánamo cuando llegamos nos fueron poniendo en diferentes campamentos. ¿Sabes? Iban llegando la cantidad de personas, iban fabricando campamentos improvisados con carpas de tela, de nylon así, de las que usan los militares. Carpas.
Y así fueron fabricando los campamentos. Para ellos fue una experiencia increíble porque ellos tampoco tenían ni idea de lo que iban a hacer con nosotros. Y aquello todo era improvisado. Nos daban, recuerdo que cuando llegaba, entrábamos en una línea así, nos daban un catre, un camapé, no sé cómo le dice, para dormir. O sea, los catres que usan los militares que se desarman, era un cuadradito así. Y, como un sleeping bag, como un... sí, pero era de metal. Era metal con tela. ¿Sabes? Pero se desarmaban, se ponían así cuadrados. Y cuando tú los abrías, se armaban. Los venden. Todavía los he visto por ahí que los venden. No sé, que son verde olivo así. Y entonces, recuerdo que nos daban eso, el catre. Nos daban un cubo y un cubito plástico. Y adentro venía un jabón con una bolsita con aseo personal, un cepillo de dientes. Tú sabes, cosas así. Pero nada de ropa ni nada. Tú sabes, eso era simplemente lo que había. Con la ropa que tú venías puesto. Yo recuerdo que yo venía con una truza de bañarme, no era un short, cuando aquello no se usaban mucho los shorts, no, lo que se usaba eran truzas como calzoncillos, ¿sí? Era una truza, yo me había quedado conmigo. Y yo recuerdo que yo tenía una camisa grande, que era de un equipo de basquetbol de aquí, que me la habían mandado hacía años, y una camisa grande, pero en el tiempo que estábamos en el barco, la muchacha estaba mojada, Lucy con su hija, y yo me la quité y yo recuerdo que se la di a ella para que se la paran porque ellas estaban mojadas y tenían frío, ¿ves? Y yo llegué aquí yo llegué allí sin camisa y en calzoncillo, es decir, en claro, blusa, sin ropa y con la chancleta porque me había quedado con la chancleta, me habían dado la chancleta, pero, y o sea que llegaste sexy. sí, no, cuando aquello tenía un cuerpo un poquitico más sexy, Sí, un poquitico, no mucho. más sexy. Entonces, yo recuerdo que estuve bastante tiempo en trusa. Yo no tenía otra ropa. En trusa es lo que tenía para estar allí. Como mismo había llegado todo el mundo. Ahí había mujeres que tenían el mismo short de cuando llegaron y estuvieron semanas con la misma ropa. Que la lavaban y se la volvían a poner. Se la lavaban y la volvían, porque no había, en ese tiempo no habían dado nada. Después empezaron a llegar donaciones y cosas así, pero para mí era muy difícil conseguir cosas. Un tipo tan grande y tú sabes, las cosas que había, la mayoría eran chiquitas. Pero ¿sabes? Me acuerdo que me consiguieron un short que era gris con la parte de abajo azul, no se me olvida. Y un pullover blanco. Me decía algo, una propaganda de aquí, un Super Bowl, no me acuerdo qué cosa era, algo así. Y entonces, ahí estuvimos primero en un campamento que era de familia, donde estábamos toda la familia. Hoy casualmente me llamó un muchacho que estaba en el campamento con nosotros. Iván Curra me llamó hoy casualmente. Iván era uno de los líderes políticos del campamento. Y entonces, recuerdo que fue una etapa al principio, primero con la comida. Nos estaban dando unas comidas que eran... Al principio nos dieron, los primeros días, nos dieron unas cajitas que eran las cajitas carmelitas que le llamaban los míos... Se me olvida el nombre ahora. Esas eran bastante buenas porque eran las mismas que comían los militares. Pero cuando empezamos a crecer la cantidad de personas que entraron, parece que se le acabó el abastecimiento de esas cajitas. Y nos empezaron a dar unas cajitas que eran color marrón clarito, sí. Pero aquella comida era mala, porque el problema era que había sido fabricada para personas de Arabia, un país que habían tenido una guerra o un problema y habían estado como un campo de concentración. Entonces aquellos se las fabricaron para ese tipo de comida, para ese tipo de personas, y se las tiraban me acuerdo que después decían que se las habían tirado en paracaídas. Ajá. Desde paracaídas le tiraban aquellas comidas. Entonces era como alimentaban a aquella gente en los campos aquellos que estaban metidos. Era como campo de concentración. Y aquello parece que les había quedado y, bueno, espérate, si ahí nos quedó, vamos a dárselo a esta gente, pero no era el mismo tipo de comida. Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de comida. Aquella tenía curry y era una comida mala. Una comida que yo nunca llegué a saber qué cosa es lo que tenían aquellas comidas, pero eran malas. Y se empezó a fumar. Nosotros que no teníamos nada en Cuba, pero nosotros para protestar y para quejarnos tenemos el número 1. Y empezamos a protestar. Pero de verdad que aquello estaba malo, tú sabes. Empezamos a protestar por la comida que nos estaban dando y al final dijeron, bueno, está bien, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a cambiar la comida. Recuerdo que nos empezaron a dar jamón, una lasca de jamón finitico o 2 lascas de jamón finitico, revoltillo, como decirle los breakfast americanos estos de los hoteles, parecido así. ¿Sabes? No salchicha, sino de jamón con huevo y grip. Tú sabes, el grip ese que dan. Pero el grip para nosotros tampoco, tú sabes que eso para nosotros no era... Pero por lo menos jamón era jamón y el huevo era sintético, pero era huevo. Pero nos empezaron a dar eso, desayuno y almuerzo.
Y entonces era algo, como te digo, que para protestar teníamos el uno cuando vimos que llevábamos unas cuantas semanas comiendo huevo y jamón, desayuno y Volvieron a almuerzo. protestar. De nuevo a protestarlo, pero nos van a seguir dando lo mismo porque nosotros no podíamos estar tranquilos. ¿No? También te aburre, hasta lo bueno nos aburre, ¿no? Y entonces empezamos a protestar por el huevo de jamón. Y entonces, ¿sabes? Como protestábamos por varias cosas, no teníamos condiciones, pero claro, uno salió con la idea de llegar a Estados Unidos y tú llegas y te meten en un lugar así, tú sabes, donde confinan una pila de gente, uno no lo mira como que, oye, espérate, que esta gente le va a costar planificarse, ¿no? Y 14 meses después, ¿te trajeron a Estados Unidos? 14 meses. ¿Cómo fue ese día? Bueno, primero el proceso allá fue una lotería de visa. Hicieron como una lotería, por campamento primero. Lo anunciaron por una radio que nosotros teníamos allí, una radio local que hicieron para los cubanos. Y anunciaron que iban a hacer el bombo, tú sabes, un sorteo por campamento primero. Entonces sortearon todos los nombres de los campamentos y el campamento mío creo que cogió el número 3, si no me equivoco. Entonces iban a ir saliendo las personas. Después en cada campamento hicieron un sorteo por persona. El número que te tocara era el momento que te tocaba salir. El campamento mío creo que cogió el número 3. Y no recuerdo qué número cogí yo en mi campamento, pero bueno. Yo fui, pudiera decir que uno de los primeros. Porque fue el tercer campamento, tú sabes, porque salían vuelos bastante personas diarias. El día que me tocó fue increíble. Aquello fue increíble. La estancia fue dura al principio, pero después fue muy educativa. Yo siento que una de las mejores cosas que nos pudo pasar a los balseros fue que haber estado en ese tiempo en Guantánamo. Nosotros aquellos nos educaron para venir a vivir a los Estados Unidos. Wow, qué importante. Nosotros nos educaron, sí. A nosotros nos educaron, y perdóname que te voy a virar atrás antes del día ese de irnos, te voy a virar un par de meses para atrás. Manuel, Estados Unidos nos llevaba todos los fines de semana un profesional a cada campamento. Llevaban brigadas, creo que se llamaba World Relief o algo así se llamaba la organización. Y llevaban, por ejemplo, un contador. Un preparador de taxis, un contador, un abogado, un médico, policía. Llevaban gente de los diferentes departamentos de aquí de Estados Unidos. Los que, ¿sabes? Que tenían que ver directamente con el público. Y nos educaron, Manuel, para venir a vivir a los Estados Unidos. Nos dieron un libro que es así, yo todavía lo conservo, que se llamaba, creo que se llama cómo es la vida en los Estados Unidos, cómo vivir en los Estados Unidos, algo así se llama el libro, yo lo tengo guardado. Y allí los mismos clases que nos estaban dando ellos ahí, que nos estaban llevando, estaban en el libro. Por ejemplo, te decía, ¿qué hacer si te para un policía? ¿Qué derecho tú tienes si tú te enfermas? Si te para, si tienes un problema legal, ¿qué tú puedes hacer con un abogado? Y así, diferentes cosas. Si tienes que hacer los taxes, ¿cómo son los taxes? Wow, si tienes todo. Un negocio, la contabilidad, y así, diferentes cosas. Pero aquí eran unas conferencias que hacían grandísimas, tú sabes, así como donde nosotros participábamos a veces, pero te voy hablando de un salón grandísimo y habían allá adentro 1000 personas, toda la gente del campamento, todo el que quisiera participar, la que era voluntario. Y entonces ahí te daban charla. Venía el especialista y les daba la charla a todo el mundo, diciéndole cómo iba a ser si tú te tropezabas con un caso de eso. Eso nos ayudó muchísimo a muchísimas personas. Porque... Claro, los preparó para la vida que venía. Sí, Manuel. Sí, y yo eso lo veo después que yo empiezo a ver otras personas que llegaron aquí directamente desde nuestros países. Yo lo veía la diferencia. Yo decía, de verdad que para nosotros Guantánamo fue una escuela. Claro, los enseñaron por esos 14 meses, los prepararon. La mayoría de las personas que llegaron aquí, el que cogió el mal camino fue porque le dio la gana. Ese iba a coger el mal camino aunque pasaron a la universidad en Guantánamo. Pero a mí me paraba la policía, me recuerdo la primera vez que me para la policía aquí. Y es una mujer, una americana. Y cuando me para la policía por la noche, y yo dejo las manos en el timón, me quedo tranquilito, y ella viene y me dice, yo dejo mis manos en el timón así, y ella viene y me dice, registración y seguro. Yo no entendía ni papa de inglés cuando aquello estaba frito con el inglés. Registración y seguro. Y entonces yo me quedo mirándola. Y entonces me dice, ¿sabes? Yo sabía por lo que me habían dicho que era eso más o menos lo que me estaba pidiendo. Entonces yo le señalo que lo tengo, ¿sabes? En la guantera. No sabía qué decirle, pero yo le digo, ¿sabes? Que lo tenía para acá. Y entonces ella me dice que sí, que lo coja. Yo voy a la guantera, saco mi cartera, le doy mis papeles y entonces
ella me empieza a hablar y yo le digo que tú sabes que no la Que no entiendo. entiende. No la entiendo, tú sabes. Le trato de decir, le hablo en español y no la entiendo. Se ella manda a buscar a otra persona a hablar español. Y recuerdo que viene una persona que era centroamericano, mexicano, no, realmente no sé dónde era, pero hablaba español. Y el hombre cuando llega, y el hombre me dice, mira, ella te está diciendo que tu chapa no está bien, que tú sabes que va a tener que revisar el carro. Y yo le digo, no tengo ningún problema. Y entonces me dice, ella dice que no entiende. Tú sabes, cómo una persona que no habla el idioma sabe lo que tiene que hacer cuando viene la policía. Cómo tú te quedaste con las manos en el timón, cómo tú pediste avisaste, permiso para claro. coger. Y entonces yo le explico al hombre, no, lo que pasa es que a mí, tú sabes, en Guantánamo yo estuve, enseñaron. me dijeron. Dice que ella no lo cree, dice que ella no cree que tú sabes. Dice que los inmigrantes normalmente cuando vienen, tú sabes, lo que hacen es bajarse del carro y hacer cosas, y dice que ella no lo entiende. Bueno, al final, tú sabes, aquello me enseñó que tú sabes que aquello nos había servido para muchas cosas. Y así como eso, muchas cosas. Si tenías un problema médico, tú podías ir a un hospital público, porque la mayoría, el concepto que hay en Cuba de los hospitales aquí, es que aquí si tú te enfermas te puedes morir y no puedes ir a un hospital porque tienes que pagarlo. Si no tienes dinero no puedes pagarlo. Y es mentira. No es mentira. Porque tú vas a un hospital público y te atienden. Y vas a un hospital privado y te atienden. Después te Atienden. tratan de Claro. cobrar, pero te atienden. Claro. Y teníamos esos conceptos, esas cosas. Y la policía, si te paraba la policía, ¿qué tú podías hacer? O si tenías un problema legal, tú podías ir con un abogado y cosas ¿Cuántos así. años han pasado, Jaime? 30 años. ¡Wow! 30 años. ¿Y tú sientes que gracias a eso, a esa travesía, hoy tú eres un mejor americano? Oh, definitivamente. Sí. Definitivamente. Yo amo los Estados Unidos. Y te tengo que hacer otra pregunta. Si pudieras hablar con ese Jaime que estaba armando esa balsa y lo pudieras ver, ¿qué le dirías? Bueno, yo te digo algo que es algo que mucha gente no me apoyarían, pero lo más malo que yo veo de haber tomado esa decisión en ese momento fue la separación de mi familia. Sí. Sí. Yo creo que se lo dije a mi papá, fue el único que se lo he dicho una vez, que yo por lo único que me arrepentí de haberme ido de Cuba fue por haberme separado de mi familia. Yo prácticamente no conozco a mi hermano, a mis hermanos, no conozco no compartí tiempo con mis primos, con mi papá, dejé a toda esa gente atrás. Tú sabes, es verdad, vine a un país de libertad, soy libre hace 30 años y eso es lo que yo estaba buscando. Pero muchas veces dejamos muchas cosas atrás que son importantes también y eso es la familia, los amigos. Tú sabes, yo soy muy familiar y me cuesta haber dejado perder todo ese tiempo fuera de mi familia, porque como te pasa a ti también, Manuel, que eres inmigrante, tú dejaste atrás muchísimas personas y desgraciadamente por problemas migratorios no puedes regresar, por lo menos hasta que no puedas. El día que tú puedas regresar, quizás sea el momento que tú te des cuenta todo lo que dejaste atrás. A lo mejor ahora lo visualizas un poco, pero no te puedes dar cuenta total qué fue todo lo que dejaste atrás. El día que yo llegué por primera vez a Cuba y yo vi a la gente, mucha gente no estaba, mucha gente habían fallecido, muchos de mis amigos no estaban, se habían ido, bueno, de hecho hay mucha gente que todavía yo ni he visto porque desaparecieron de mi vida, no. Pero yo vi a mi hermano, el más chiquito, lo vi grande y mi otro hermano por allá, se había ido a España ya en el tiempo que yo fui por primera vez. Y mis primos, y tú sabes, mi familia, las amistades, los vecinos. Y yo decía, ¿qué pasó en todo este tiempo? Que estos 11 años creo que fue que yo estuve fuera antes de regresar. Y ¿qué pasó en estos 11 años? Todo lo que yo me he perdido de toda esta gente. Wow. Mi hermano, sí es mi hermano, pero no tienes una relación con él, no lo conoces, no lo viste crecer. No. Y eso me duele, eso me duele porque eso yo quería un precio alto se paga. La libertad se paga muy cara se paga. Pero es lo único que yo quisiera, tú sabes, si volviera atrás en ese tiempo, lo único que yo quisiera recuperar es a mi familia. Wow. A ver, recuperar ese afecto, haberlos conocido, porque prácticamente no los conozco. Mi mamá, mi hermana, perdí. Hay veces mi hermana yo la tengo aquí, tú sabes, y mi hermana yo la veo mucho a cada rato y muchas veces yo digo, caballero, ¿qué pasó en todos esos años que yo no estuve al lado de mi hermana, que yo no estuve al lado de mi mamá? 11 años.
11 años. 11 años. Y más, porque después, más visité a los 11 años, pero más años después fue que ellos pudieron venir. Es decir, que todos esos años más los perdí también. De hecho, mi hermano sale para Israel, a vivir en Israel. Mi hermano, yo te puedo decir que yo he visto a mi hermano más chiquito, yo lo he visto en mi vida 30 veces. Una cosa así, porque los días que he ido a Cuba, los días que he estado en Cuba, y los que he estado al lado, que estuve al lado de él. Porque ya después que he regresado, ya él se había ido a Israel, y es decir que no. Pero ya estos son otras decisiones. Y aunque es tu hermano, es un extraño. Este es el momento en donde doy las gracias a estas personas, a estos sponsors que nos apoyan y hacen posible este programa. El principal sponsor que tenemos, que es Power Up Podcast Channel, que nos dio la oportunidad en estos estudios en Weston, en el Town Center de Weston, Florida. Tree of Life Financial Group, Tree of Life Media, parte de la familia de Tree of Life Financial Planning. Y aliados con Woman Financial Planning Boutique y Olga, que es este espacio, este templo para mujeres. Hybrid Business Intelligence, esta nueva tecnología que ayuda a integrar inteligencia de negocio, inteligencia legal, inteligencia financiera. Quiero agradecer muchísimo a la gente de Alquimanueva, un equipo bellísimo con el que estoy trabajando. Si estás viendo esto, muy pronto es posible que el episodio se haya dividido en partes y ya viene la siguiente parte.